Goku y Vegeta se mirarían un instante con sus expresiones serias y decididas. Sabían que enfrentarse a Bills no sería tarea fácil, pero ambos estaban dispuestos a hacer lo necesario para enmendar los errores del pasado. Sus auras brillaban con una intensidad abrumadora, una mezcla de determinación y poder. ¿Listo, Vegeta?, diría Goku. «Siempre estoy listo, Kakaroto», respondería Vegeta con una sonrisa desafiante. Sin más palabras, ambos Saiyajins se lanzarían contra Bills. Los golpes resonaban en el aire. Cada impacto generaba ondas de choque que hacían temblar el entorno. Bills, sin embargo, parecía casi aburrido, esquivando y bloqueando con una facilidad que solo un dios de la destrucción podía mostrar. «Esperaba más de ustedes», comentaría Bills, desvaneciéndose y apareciendo detrás de Goku con una velocidad cegadora. «¿Acaso es todo lo que tienen?». Goku se giraría rápidamente lanzando un Kamehameha a quemarropas. «Vaya, va más serio de lo que pensaba», diría Whis. Bills lo detendría con una mano, dispersando la energía como si fuera un simple soplo de viento. Vegeta aprovecharía la distracción para atacar desde otro punto, pero Bills lo intercepta sin esfuerzo, lanzándolo lejos con un golpe devastador. «¡Vegeta!», gritaría Goku volviendo a atacar con renovada furia, pero cada intento parecía inútil. Bills se movía con una gracia letal. Cada contraataque era devastador en su precisión. Desde la distancia, Whis observaba con una expresión neutral, aunque sus ojos brillaban con un leve interés. Sabía que Goku y Vegeta eran formidables, pero enfrentarse a un dios de la destrucción era otra cosa. «Esto es raro. Hicimos esto para evitar problemas, sin embargo, los generamos», diría Whis. «Los mortales son tan impredecibles». Goku y Vegeta seguían atacando con todas sus fuerzas. A pesar de la diferencia de poderes, peleaban con todo. «¿De verdad creen que pueden vencerme?», se burlaría Bills, lanzando un devastador ataque energético que Goku apenas lograría desviar. «Soy un dios y ustedes solo mortales». «No subestimes nuestra determinación», gritaría Goku incrementando su poder aún más. Vegeta haría lo mismo. Sus auras se combinarían con una explosión de luz azul. «Esto es lo que quiero ver», rugía Bills, lanzándose a la batalla con renovada ferocidad. La pelea se intensificaba cada vez más. Cada golpe resonaba como un trueno. Cada choque de energías iluminaba el cielo. Goku y Vegeta se complementaban perfectamente, atacando en sincronía y cubriéndose las espaldas. Pero Bills seguía teniendo la ventaja, su experiencia y poder divino superando sus esfuerzos combinados. Incluso no peleaba en serio, solo se estaba divirtiendo. «Esto no está funcionando», diría Vegeta entre jadeos. «Necesitamos otra estrategia, Kakaroto». «Lo sé», respondería Goku con su respiración agitada. «Pero no podemos rendirnos ahora». En ese momento una idea se formaría en la mente de Goku. Había una técnica que podría nivelar el campo de batalla, pero requeriría una concentración y cooperación total. «Vegeta, necesito que me sigas el juego», diría Goku, su voz seria. «Vamos a usar la fusión». Vegeta lo miraría espantado por un instante, pero luego asintió. «Está bien, hagámoslo», diría Vegeta de mal humor. «Así que van a hacer la fusión», diría Bills. «Adelante. Quiero ver si al menos con eso pueden hacerme cosquillas». Ambos Saiyajins se posicionarían realizando la danza de la fusión con precisión perfecta. En un destello de luz, sus cuerpos se combinarían y nacería Gogeta, el guerrero más poderoso que había logrado ser juntos. «Veamos si esto hace alguna diferencia», diría Bills. Gogeta se quedaría pensativo por un momento, sujetaría su mejilla mientras pensaba en algo. «Oye, ¿recuerdas que estamos peleando?», diría Bills ofendido por la indiferencia de Goku. «Solo estaba pensando que ahora que Kakaroto y Vegeta son un solo ser, podré estar con Bulma y ambos saldrían bien», diría Gogeta. «Cielos, si tan solo esta fusión fuera permanente». «Acabo de escuchar lo que creo», diría Bills. «Eso sí que no me lo esperaba», diría Whis. Gogeta no perdería más tiempo. Se lanzaría contra Bills con una velocidad y fuerza que sorprenderían al dios de la destrucción. Los ataques eran más coordinados, más precisos y por primera vez, Bills parecía estar siendo empujado a la defensiva. «Esto es más que interesante», gritaría Bills aumentando su poder en respuesta. La lucha se volvería aún más intensa, el cielo se iluminaba con los destellos de sus ataques. La tierra temblaba bajo el impacto de sus golpes y cada onda de choque se sentía a kilómetros de distancia. Mientras tanto, en la tierra, Bulma estaba en su laboratorio, tratando de concentrarse en su trabajo, pero los eventos recientes la tenían perturbada. Sus pensamientos se veían constantemente interrumpidos por la imagen de Goku, por las palabras que había dicho y por el caos que había desatado.
Trunks, preocupado por su madre, entraría en el laboratorio. «Mamá, ¿estás bien?», preguntaría Trunks. Bulma levantaría la vista con sus ojos enrojecidos por las lágrimas que había derramado. Trunks, esto es tan complicado, diría Bulma. «Lo sé, mamá», diría Trunks acercándose para consolarla. «Pero tienes que ser fuerte». Bulma asintió aunque la duda seguía presente en su mirada. Espero que tengas razón, hijo, diría Bulma. Hijo, lamento preocuparte. «No pasa nada. Para eso soy tu hijo. Siempre te voy a cuidar», diría Trunks. Eres tan frío como tu padre, diría Bulma y rompería en llanto. «Ya está. Llora todo lo que tengas que llorar», diría Trunks. Me duele tanto el corazón, diría Bulma. Siento que Goku y Vegeta deben de estar peleando entre sí por mi culpa. De vuelta en la batalla, Gogeta y Bills seguían intercambiando golpes titánicos. Cada segundo que pasaba, la intensidad de la pelea aumentaba, hasta que finalmente Gogeta vería una apertura. Con su grito de guerra lanzaría su ataque más poderoso, un Kamehameha, combinado con el resplandor final de Vegeta. La energía colosal se estrellaría contra Bills, envolviéndolo en una explosión cegadora. Cuando el polvo se asentó, Bills estaba de pie, su ropa hecha pedazos, pero aún desafiante. Aún así, Bills se veía feliz. Se le notaba en su sonrisa. Ansiaba de una pelea y solo Gogeta podía dársela. «Impresionante, pero no suficiente», diría Bills con su voz cargada de poder. «Es hora de terminar esto». Con un movimiento rápido, Bills concentraría su energía en una esfera de destrucción lanzándolo hacia Gogeta. El ataque era inmenso y Gogeta apenas tendría tiempo para reaccionar. Canalizando todo su poder, crearía un escudo de energía para intentar contener la explosión. «¡Demonios! ¡Esto va a doler!», diría Gogeta. La colisión de energías sería monumental. La explosión resultante sacudía los cimientos mismos del planeta, y cuando finalmente se disipa, Gogeta se encontraba de rodillas, respirando pesadamente pero aún en pie. «¡Rayos! ¡Eso dolió!», diría Gogeta. Bills se acercaría lentamente con una sonrisa satisfecha en su rostro. «Han demostrado ser formidables, pero esto termina ahora», diría Bills. «Aunque sé que hemos cometido el error de intervenir. Desafiar a un dios de la destrucción es un pecado imperdonable». Antes de que pudiera lanzar otro ataque, Whis intervendría apareciendo entre ellos con una expresión serena. «Creo que es suficiente, señor Bills. Han demostrado su punto», diría Whis. Bills miraría a Whis, con expresión cambiando de frustración a resignación. «Supongo que tienes razón, Whis. Pero deben recordar su lugar», diría Bills. Gogeta se separaría en Goku y Vegeta, ambos agotados pero aliviados de que la batalla hubiera terminado. «¡Kakaroto! La idea de estar fusionados con Bulma fue de tu parte», diría Vegeta. «Mentira, eso seguro fue tu parte», diría Goku. «¡Silencio!», diría Bills, creando una gran ventisca con la fuerza de su voz. «Goku, Vegeta», dijo Whis con calma. «Han luchado bien, pero deben entender las consecuencias de sus acciones». «Lo entendemos, Whis», diría Goku jadeando. «Pero teníamos que hacer algo. Ustedes también se portaron mal». Whis asintió, entendiendo la situación. «Volvamos a la Tierra. Hay cosas que deben resolverse allí», diría Whis. De regreso en la Tierra, Goku y Vegeta aparecieron en el templo de Kamisama, donde Piccolo y Dende los esperaban con preocupación. «¿Todo está bien?», preguntaría Piccolo. «Sí, por ahora», respondería Goku, «pero hay mucho que arreglar aquí». «Solo miren cómo dejaron el templo, par de idiotas», diría Piccolo. «Ustedes pueden arreglarlo, siempre lo hacen», diría Vegeta indiferente. Cuando Goku llega al laboratorio, Bulma lo esperaba con los brazos cruzados, su expresión una mezcla de determinación y tristeza. Goku, necesitamos hablar, diría Bulma con su voz firme. «Lo sé, Bulma», respondería Goku con un tono serio. «Hay mucho que tenemos que aclarar». Todo esto ha sido un desastre, diría Bulma con sus ojos llenándose de lágrimas nuevamente. Pero necesito saber la verdad. ¿Por qué hiciste todo esto? Goku suspiraría. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Cómo arreglamos todo? Lastimamos a muchas personas. Incluso nos lastimamos a nosotros mismos, diría Bulma. «Primero, necesitamos disculparnos y enfrentar las consecuencias de nuestras acciones», diría Goku con determinación. «Y luego podemos intentar reconstruir nuestras vidas de una manera que no cause más dolor». Vegeta, que había estado escuchando en silencio, finalmente se mostraría. «Bulma, nunca debí haberte dejado sola en esto. He sido un idiota y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglarlo», diría Vegeta.
Bulma miraría a Vegeta con sus ojos reflejando una mezcla de amor y decepción. Vegeta, quizás me perdones, pero las cosas no serán lo mismo que antes. Diría Bulma. Lo sé, diría Vegeta con voz suave pero firme. Y estoy dispuesto a esperar todo el tiempo que sea necesario. En ese momento, Trunks se acercaría poniendo una mano en el hombro de su madre. Mamá, todos cometemos errores, pero estamos juntos en esto. Podemos superar cualquier cosa, diría Trunks. Bulma miraría a su hijo, sintiendo una oleada de esperanza. Tienes razón, Trunks, pero necesitamos tiempo y esfuerzo, diría Bulma. En este momento, no puedo estar con ninguno de ustedes dos. No es correcto. Goku asintió sabiendo que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Bulma, prometo hacer todo lo posible para reparar el daño que he causado, diría Goku. Mientras el grupo se reunía en un intento de reconciliación, Whis y Bills observaban desde la distancia. Whis, siempre el observador perspicaz, tenía una ligera sonrisa en su rostro. ¿Qué opina, señor Bills?, preguntaría Whis. Supongo que todos merecen una segunda oportunidad, diría Bills, aunque su tono era indiferente. Pero deben recordar quién es el verdadero poder aquí. ¿Entonces?, diría Whis. Sí, hazlo, diría Bills. Whis cubriría la Tierra de energía. De esa manera borraría los recuerdos de todos sobre lo que había pasado entre Goku y Bulma, incluso entre ellos mismos. Entonces, ¿qué teníamos que reparar?, diría Goku. ¡Cielos! No recuerdo lo que estábamos hablando, diría Bulma. Yo tampoco lo recuerdo, diría Vegeta. Entonces, no debe ser importante, diría Goku entre risas. Por otro lado, Gohan acababa de llegar del espacio. Había dado un viaje fuera de la Tierra para olvidarse de todo. Pero dado eso, era el único que recordaba todo lo que había pasado. Fue un pequeño detalle que Bills y Whis pasaron por alto. Al llegar a la casa de su madre, vería a Goku y Milk como si nada. «Papá, ¿qué haces aquí?», diría Gohan furioso. «Hola, Gohan», diría Goku. «Gohan, ¿te pasa algo?», diría Milk. «Desgraciado, ¿cómo te atreves a poner un pie en esta casa luego de lo que le hiciste a mi madre?», diría Gohan. «¿De qué estás hablando?», diría Goku. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku y Gohan se están por enfrentar? ¿Acaso Gohan revelará todos los secretos olvidados? Y también, ¿Goku podrá regresar a su vida normal? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno, amigos, hasta aquí la parte 5 de esta teoría de Goku por Bulma. Espero que les haya encantado. Si este video llega a 10.000 likes, subiré la siguiente parte lo más rápido que pueda. Recuerden suscribirse, comentar y dejar su poderoso like, ya que eso me motivaría a seguir subiendo esta teoría. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte.